Donald Trump le da un ultimátum al régimen cubano. Solo 2 semanas. Ese es el plazo para que liberen a presos políticos, como es el caso de Luis Manuel Otero Alcántara, Michael Osorbo y Alina López Millares. Y esto no es discurso, no. Ese pedido fue hecho en persona por funcionarios de Estados Unidos, quienes fueron a La Habana y se reunieron directamente con el poder de la cúpula castrista. En esas reuniones participó el nieto de Raúl Castro, sí, el dictador cubano Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro. Un artículo del periodista Wilfredo Cancio, director del diario Café Fuerte, lo explica, y hoy voy a conversar con él aquí en el programa sobre lo que realmente está pasando. Porque mientras estas conversaciones ocurren, hay otro dato clave que sí importa. Una encuesta de Bendixen, Anamandi International y de Torrance Group muestra que el 79% de los cubanoamericanos apoyan una intervención militar en Cuba, una cifra que evidencia el hartazgo total y la repulsa abierta contra ese régimen. Además, está ocurriendo, y nos importa también, esta triste realidad para algunos aquí en Miami. La capital del sol se está volviendo cada vez menos asequible para poder alquilar. Ocupa el lugar 182 en la lista de ciudades de Estados Unidos más económicas para vivir. Ese es el último puesto, lo ocupa Miami según The Wallet Hub. Este es un portal de finanzas personales aquí en Estados Unidos. Les tengo el porciento de los ingresos que destinan las familias para pagar la renta aquí en la ciudad también conocida como el portal de las Américas. Y mientras muchos no pueden pagar, está a punto de terminar la construcción de otro rascacielos de lujo de 100 pisos aquí en nuestro Miami. Todo esto y mucho más aquí en solo minutos. No se vayan, quédense hasta el final. Suscríbete a mi canal si no lo has hecho. Y si te interesan los temas del programa, dale like, porque a mí también me gusta. Vamos ya. Ni más ni menos con Yelenis Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Ni más ni menos que la verdad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ni más ni menos con Yelenis Reina en el día de hoy. Conversando vía Zoom con mi invitado de hoy, es un periodista, reconocido periodista cubano y director del diario Café Fuerte, del diario digital Café Fuerte. Y hoy me acompaña para traerme una confirmación de lo que muchos por ahí han estado leyendo de otros medios estadounidenses, pero él me trae hoy la confirmación, pues le ha hecho llegar a su propio diario ese alto funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos que sí se reunió con el nieto del dictador cubano Raúl Castro. Wilfredo Cancio Isla, bienvenido a Ni más ni menos con Yelenis Reina. Un placer, Yeleni, ¿cómo estás? Estoy bien y feliz de tenerte realmente. La noticia que traes es de primera mano y quiero que ahondemos un poco en ella, porque desde el comienzo de estas conversaciones, contactos, como se le ha llamado, entre Washington y La Habana, pues siempre de la parte cubana se ha negado. De la parte estadounidense, diarios estadounidenses se han hecho eco, pero ahora hay algo muy reciente y es la presencia de funcionarios estadounidenses dentro de Cuba que hace aún más fehaciente este diálogo. Háblame un poco sobre el mismo, por favor. Bueno, yo creo que la importancia de esta comunicación oficial es que por primera vez el nombre de Raúl Guillermo Rodríguez Castro, es decir, alias como generalmente se le conoce, el Cangrejo, aparece en un comunicado oficial del Departamento de Estado. Es decir, es el reconocimiento firme de que este señor es una pieza clave. Este señor de 41 años, coronel del Ministerio del Interior, es una pieza clave en las conversaciones. Es decir, lo que ha dicho la nota del Departamento de Estado, que se me entregó hoy por la mañana, es que Raúl Guillermo Rodríguez Castro es la delegación que asistió a La Habana el día 10 de abril, pues un funcionario, un alto funcionario de esa delegación, se reunió por separado con Raulito, dice el comunicado. Así que yo creo que están puestas todas las fichas sobre la mesa. Es decir, primero las negociaciones no fueron versiones
Recuerda que esto comenzó hace unos 3 meses. Después hubo versiones también que estaba participando Raúl Guillermo, Raulito, en las conversaciones. Mucha gente aquí lo negaron. Hubo otras tergiversaciones también sobre el papel. En el E CARICOM, incluso después también hubo... en aquel encuentro del Exactamente. CARICOM, viene rodando ya su nombre, el nieto Así que preferido al parecer, de Raúl Castro. sí, el comunicado no pretende, no pormenoriza, primero, quién fue el funcionario, como hemos sabido ahora a través de una declaración que hubo hoy por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, la delegación de Estados Unidos, que estuvo supervisada todo el tiempo por Marco Rubio, estuvo integrada por funcionarios a nivel de subsecretarios de Estado. Presumo que una de las personas, me parece que estuvo en La Habana, fue Michael Forza, pero esto no se puede confirmar. Lo que sí, Cuba reafirma que en su delegación, en su representación, estuvieron miembros de la vicecancillería, es decir, a nivel de viceministro de Relaciones Exteriores. Ese fue el nivel de las conversaciones y hoy Cuba ha negado que, sobre todo, se le diera un plazo para la entrega de los Un presos ultimátum. políticos. Exactamente. Es sobre este ultimátum que el presidente Donald Trump, supuestamente a través de estas conversaciones, le dio al régimen de La Habana. Ellos están haciendo eco ahora de que no hubo ningún ultimátum. Explícame un poco por qué se conoce que hay 2 semanas para que tome estas medidas de liberar a los presos políticos y ellos lo niegan. Bueno, las 2 semanas, recuerda que empiezan a contar el 10 de abril, así que prácticamente es en esta semana. Tendríamos al final de esta semana, si ese plazo es un plazo verificable. Ahora Cuba acaba de negar que en ningún momento se le dio esas conversaciones, dice Cuba, el funcionario que habló, que fueron en un tono respetuoso, comprensivo, donde se habló incluso del tema del bloqueo energético, y que en ningún momento hubo un tono combinatorio para imponerle plazos de cumplimiento de medidas. Esto forma parte de la estrategia del toma y daca. Llevamos muchos meses ya en esto y habrá que ver justamente en qué desemboca todo esto. Ahora sí, me alegra que pongan la foto de Alina López Millares, porque increíblemente, cuando se mencionan los presos políticos en Cuba, se menciona, por supuesto, Luis Manuel Otero Alcántara, que es una figura visible, Michael Osorbo, son las figuras más mediáticas, pero por alguna razón que yo no acabo de entender bien, el caso, y puedo suponer por qué, el caso de Alina López Millares, la profesora cubanoamericana de 67 años, que está presa por espionaje en Cuba desde el año 2017, pues no se menciona, no la menciona incluso ni su representante congresional, que es la señora María Elvira Salazar. Ha habido incluso protestas públicas por parte del representante legal aquí en Estados Unidos, que es el abogado Jason Poblete, en relación con el caso de Alina. El caso de Alina ha estado, esto sí te lo puedo confirmar, el caso de Alina ha estado sobre las negociaciones de hace ya un rato y ahora están también en las negociaciones recientes para su liberación. Si ustedes sabemos, Alina fue liberada hace unos años, hace 2 años exactamente, para bajo libertad condicional por razones de salud. O sea, Alina tiene varios problemas de salud, incluso hay problemas de salud que necesitan cirugía y Alina no quiere aplicarse la cirugía en Cuba por razones que son comprensibles. Pero Alina está destinada a una locación gubernamental, no está en la cárcel, pero está bajo estricto control gubernamental. Y es un caso que nos recuerda, es como una especie del segundo Alan Gross que está en Cuba. Es decir, las acusaciones son las mismas. Es un caso de alto perfil, un caso que está muy complicado. Si leemos el encauzamiento, es evidentemente una prisionera política y yo creo que hay que incluirla cuando se está hablando de los presos políticos.
con toda razón y con toda propiedad dentro de esta lista. La acusan, tiene un cargo por espionaje, hay una relación, es un caso bastante, tiene varios años y quizás muchos no lo recuerden, pero lo ha seguido usted como periodista. Y quiero mencionar los nombres que se incluyen desde ese 10 de abril, cuando se hicieron esas exigencias al régimen de La Habana. Se le exigió que entre los prisioneros que debía liberar estaban Luis Manuel Otero Alcántara, como pusimos en pantalla, condenado desde el 2022, a Michael Osorbo también por su activismo político, y el caso de la profesora cubanoamericana Alina López Millares, quien ya mencionabas, condenada a 13 años de privación de libertad, y de la que leí un artículo en tu página, mencionaba que su madre llegó a visitarla a la cárcel de Cuba y ya falleció y no pudo ella pues asistir a ningún tipo de despedida para su madre. A mí me llega muy de cerca el caso de Alina, porque los que hemos visto por razones políticas o por razones de limitación la muerte de nuestros padres a la distancia, estoy hablando de mi caso también personal, que he tenido la desdicha de tener que ver morir a mi madre y mi padre en la lejanía y no pude asistirlos en su lecho de agonía, pues el caso de Alina me llega muy de cerca porque justamente estando ella en prisión murió su padre y quedó su madre que con 90 y tantos años estuvo visitándola mes tras mes en Cuba hasta que llegó la pandemia y cerró las posibilidades de viaje. La madre fue un elemento clave en este caso porque la madre fue un puente para también llevarle lo que serían después las pruebas condenatorias. Creo que Alina fue muy ingenua. No sé si para tus oyentes creo que hay que poner en contexto, incluso lo remito, ahí está la larga sentencia que emitió el Tribunal Militar de La Habana en el año 2000, en octubre del 2017, está explicado detalladamente lo que sucedió. Alina se enroló en una relación amorosa con un alto oficial de la inteligencia cubana que ya estaba de retiro y presumiblemente tanto el FBI como la CIA tuvieron contactos con Alina para tratar de que este señor desertara y traerlo a Estados Unidos a través de un viaje ilegal. Y lo que ha sucedido, aquí está uno de los abogados que participó en el caso y que ha demostrado cómo ese proceso estuvo totalmente viciado y estuvo totalmente sin un debido proceso, porque a los abogados defensores se les entregó el expediente condenatorio media hora antes, fue que pudieron ver las pruebas procesales y prácticamente, aquí está, te invito un día a que quizás lo lleves a tu programa. Es un abogado que entró por la frontera y tiene en estos momentos un proceso de I-220A. Mira qué curioso. Pues el caso de Alina fue que la madre, cuando detienen a Alina, las autoridades cubanas tratan de convencer a Alina que revele todo este proceso. Se hicieron 2 intentos de salida ilegal y que todo indica que la persona que la llevaba en un carro, en un almendrón, hacia el punto de salida era un agente de la seguridad del Estado. El taxista era un agente de la seguridad del Estado que abortó las 2 salidas ilegales del esposo de Alina y está cumpliendo una prisión de 17 años. En el caso de la madre de Alina, Alina pidió que le llevara los documentos porque las autoridades cubanas le prometieron que si le ofrecía información iba a ser indultada del proceso. Todo lo contrario, fueron las pruebas acusatorias y la madre llevó las libretas que estaban todos los apuntes de las direcciones, los teléfonos de las personas de las autoridades estadounidenses con que ella se contactaba. Así que bueno, esa es un poco la historia de Alina, una historia dramática. Su hijo ha tenido que asumir desde aquí, después que murió la madre murió hace unos 3 años, pidiéndole incluso una carta que se tramitó, ella me la entregó a mí, se la entregué a las vías correspondientes al expresidente Obama, pidiéndole intervención. Ella hizo un mensaje
también al presidente Biden, pidiéndole que por favor intercediera por su libertad y por su vida en un momento que estaba también con bastante problemas de salud ya. Ella está prácticamente a un punto de entrar en una crisis renal de un grado significativo, y tú sabes todo lo que eso implica para una persona que es hipertensa, que tiene todas estas complicaciones. A mí me parece que por razones humanitarias el gobierno cubano debería soltarla, pero es, como tú comprenderás, una pieza de alto perfil en la negociación. Es uno de los casos varios que hay dentro de Cuba, no solamente por su posición política, la cual como llamada espía para el régimen de La Habana, dentro de Cuba no tienen atención médica, no solamente los presos políticos, sino toda Cuba, todo el pueblo cubano de a pie vive en una crisis médica constante y continua. Regresando un poco a este ultimátum y a estas conversaciones que se han confirmado en los últimos minutos, a tu propio diario digital Café Fuerte, pues les han confirmado que sí, que están ocurriendo. Quiero traer al programa a esta hora las declaraciones de la congresista cubano-americana María Elvira Salazar, quien dijo en una audiencia en un subcomité de asuntos del hemisferio occidental que cualquier negociación que se haga con Cuba, es decir, el gobierno de Estados Unidos, que se haga con Cuba, que cuente con el pueblo y no precisamente con la dictadura. Y luego quiero que me responda si ahí va a haber algún tipo de falta de concordancia a la hora que se conozcan las conclusiones de esas conversaciones. Vamos a poner a continuación esas declaraciones que ella, un pequeño fragmento de una conversación que sostuvo con el diplomático Michael Kozak, alto funcionario del Departamento de Estado. Vamos a verlo. We know that Díaz-Canel is just a figurehead, that the real power is someone that has the Castro blood in them. And we're only talking about two people, the son and the grandson. Can you assure us today that there is no way that the United States is going to make any type of deal with the Castro family for them to stay at this hour? No, I would just refer you back to what the President and the Secretary have said on that subject, that we're engaged with the regime, but it's with the view towards how do you get them to undertake the kinds of what I've just said, drastic reforms they need to take. Both, when you look at what's wrong with that country, it's political, it's economic, it's social. So they got to start someplace. So what's the latest you can tell us on that conversation between us and them? I can't go into it any further than that, but I think what the Secretary and the President have said, the goals are very clear. What will happen, it remains to be seen. How attainable are those goals? I think it's an estimate of, certainly we have tremendous leverage now that hasn't existed before, and it's largely because of the Cubans' own creation. They have had a system that was always dysfunctional. They were able to survive because first the Soviets gave them massive amounts of subsidies, and then they sort of colonized Venezuela and got massive free oil from them, and they sold a lot of that oil on the open market for hard currency. They don't have that anymore. And I don't see anybody else who's willing to step up and be, sugar daddy to them anymore. So they've got a problem of their own creation that they've got to get out of. They can talk to us about if they've got some good idea that is in line with our goals, we might even help them. But it's not the kind of thing where we're not going to do any business with the Castros. They need to go, and then we need to start all over again. Mencionabas al principio de nuestra conversación que Michael Kozak, alto funcionario del Departamento de Estado, pudo haber estado en esas conversaciones. Por eso traje estas declaraciones y además de lo que contiene el mismo diálogo. ¿Crees que haya podido ser así? ¿Y por eso él habla desde ese punto de vista? Me parece que puede haber sido uno de los funcionarios que estuvo en esas conversaciones, por las declaraciones recientes también del gobierno cubano. Pero yo creo que eso que apunta Michael Kozak, que fue también el motivo de la pregunta de la congresista, es justamente el dilema de estas conversaciones. Es decir, estas conversaciones están en la balanza en cómo se presiona
en cambios económicos, si pueden lograr la transformación política y sobre todo la salida de la cúpula gobernante, que es lo que forma parte también del discurso y de la presión por parte de la comunidad exiliada, y también la administración sopesando realmente cuáles son las variantes. Yo creo que es un error pensar que el modelo de solución de la crisis venezolana es calcable para la situación cubana. Eso a mí me parece, es decir, buscar una Delcy Rodríguez dentro de Cuba, esto a mí me parece ha sido un ejercicio de imaginación, y buscar, digamos, que haya una salida, una solución similar. Yo creo que el caso cubano tiene sus peculiaridades. El gobierno cubano, a pesar de que es un gobierno que está contra la pared y que tiene cada día un descrédito popular mayor, tiene todavía una capacidad de resistencia que a veces se ignora por parte de muchas personas y incluso de muchos analistas, ¿no? Y yo creo que en la solución militar que incluso que ha salido en una encuesta reciente en nuestra comunidad, pues el gobierno americano también, el gobierno estadounidense le está sopesando como una posibilidad, pero no como un criterio determinado. Es decir, yo creo que nadie, ni en el Pentágono, ni el propio presidente, está totalmente determinado. Cuando uno explora y escarba en las declaraciones de Trump, uno se da cuenta que también hay matices cuando habla de solución. El otro día, el día 17, dijo, bueno, depende de lo que se entienda como una salida militar, ¿no? Entonces, yo creo que justamente en esto hay que ver hasta dónde resiste. Cuba está en una carrera de ganar tiempo, de ver si hay una posibilidad de que las elecciones de medio término pudieran resolver, de alguna manera aliviar la presión sobre el gobierno, pero dentro de Cuba también hay una presión muy grande, es decir, hay un rechazo total cada día más creciente por parte de la gente al gobierno cubano. A mí incluso veo con cierto estupor y sorpresa que dentro de personas que yo conozco, personas incluso muy racionales, personas que no son ni siquiera han sido miembros de la disidencia, han sido opositores declarados, estén en una posición es que pase lo que tenga que pasar, e incluso abogan por un cambio, una decisión quirúrgica por parte de las fuerzas militares de Estados Unidos, tomando como punto de partida el caso venezolano del 3 de enero. Pero de todas maneras, el gobierno lo sabe, el gobierno sabe que está en una carrera contra el reloj, está tratando de ver cómo alivia la situación energética, pero hay otros problemas ahí. Por ejemplo, me doy cuenta, me dicen personas dentro de Cuba, porque estoy en contacto con muchos de ellos a diario, que los cacerolazos no son solo por el problema de los apagones, los cacerolazos están siendo cada vez más crecientes también por el problema del abastecimiento de agua, que es el otro problema crítico. Hay poblaciones incluso muy céntricas, como pudiera ser barrios Envedados y otras zonas, Nuevo Vedado, con una estructura desarrollada para ello, que no es el campo o lugares aislados. Hay una crisis de abastecimiento de agua que es tan preocupante como el tema del servicio eléctrico. Mencionaba Wilfredo Cancio Isla la encuesta que realizó Bendixen and Amandi International y Data Rance Group. Está señalando que más de un 76% de cubanoamericanos desde aquí, desde el exilio, pues están pidiendo una invasión ya. Y dentro de Cuba también se dice, y el sentir se ha hecho, yo lo leo en los comentarios del programa, lo que necesitamos es que nos invadan. No calculan la magnitud del peligro de la situación, pero no tienen ya, no ven otra solución, ni ven a largo plazo, que como bien mencionabas, el régimen cubano tiene ese ardiz de redesarrollarse en medio de lo oscuro, de lo vacío, de la nada, porque prometen algo que no tienen, y es que quieren una colaboración económica con países extranjeros para poder seguir ellos allí en el poder. Mencionando todas las cosas que se pedían en ese ultimátum y que esas 2 semanas están a punto de vencer, hay otras 2 grandes importantes cosas. Estaba lo de la liberación de los presos políticos, pero está también la de la recompensa
aquellas personas a quien les quitaron sus propiedades, a quienes les expropiaron y confiscaron sus bienes. Recientemente el régimen de Cuba respondió con una fórmula totalmente absurda, como suelen hacer ellos: vengan, inviertan y 20 años después les devuelvo el dinero que les debí compensar. Una locura, me pareció una locura. ¿Qué podías decirme de este pedido que acaba de hacer la congresista María Elvira Salazar de que no hagan ningún trato con Cuba? ¿Crees que va a aparecer una Delcy Rodríguez dentro de La Habana, o finalmente el Delcy, por así decirle, sea el nieto preferido de Raúl Castro? Alguien que han dicho que no tenía decían que no tenía la sustancia gris para manejar estas conversaciones, pero ha estado ahí y le reiteran que sigue ahí. Bueno, evidentemente ha sido una pieza, ya sea un puente, un pasadizo, un contacto, está en las negociaciones, evidentemente sí está. Y por mucho que Estados Unidos trata de decir que fue una reunión por separado, pero es una reunión oficial que se integra, obviamente, a este mapa negociador, ¿no? Tú querías apuntar algo de lo que me decías de la intervención militar abogada a ambos lados del estrecho de la Florida por el pueblo cubano. Primero, yo creo que es explicable por qué se sucede esto, y el principal responsable de que esta situación y de que este sentimiento haya aflorado de una manera tan determinante es el propio gobierno cubano. No hay nada más, no hay ninguna otra entidad, no hay ninguna otra razón que haya forzado tanto a la pérdida de la confianza nacional como el propio gobierno cubano, el régimen cubano. Pero al mismo tiempo, esta propuesta de salida es también, para mí, yo la veo como una derrota también del pueblo cubano. Es una derrota porque demuestra que estamos buscando una salida exterior, un elemento exterior, que es el gobierno de Estados Unidos, para resolver lo que nosotros entre cubanos no hemos podido resolver. Y eso a mí me angustia porque una intervención militar tiene evidentemente un componente inextricable a veces de las consecuencias que puede generar. Eso yo lo tengo como una pregunta. Me parece, si me preguntan si estoy a favor, tengo la duda. Yo no estoy a favor de una intervención militar. Me parece que es algo muy dramático y con consecuencias imprevisibles para la propia población, para el propio concepto de nación que tiene Cuba. Eso lo estoy viendo, quizás puede ser que esté equivocado. Y en relación es el sentir también de muchos, que quizás no esté recogido en esa encuesta. Es el sentir de muchos porque se calcula la magnitud de lo que es una invasión. No una invasión, sino un encuentro militar, sea quirúrgico. No hablo de invasión, sino de un enfrentamiento quirúrgico al estilo militar, como ocurrió en Venezuela. Pero la encuesta tiene dos partes, acuérdate. La encuesta tiene dos partes. Hay un % que la ve como una acción militar y otra que la ve en función de una acción humanitaria de salvar. Ahora, es importante, por ejemplo, en este comunicado, y a mí me parece quizás una de las cosas más significativas, es que el gobierno de Estados Unidos está advirtiendo que la estabilidad, o sea, una crisis humanitaria agravada dentro de Cuba, es un problema de seguridad nacional para Estados Unidos. Es decir, que Trump no va a permitirse que haya una desestabilización, léase otra crisis migratoria, porque los cubanos se están yendo para todas partes. Ahora la última frontera es Guyana para entrar a Brasil. Están yéndose decenas y decenas diariamente de personas por esa vía. Pero lo que está advirtiendo Estados Unidos es que el tema de la desestabilización interna del país puede derivar en un asunto de seguridad nacional para Estados Unidos, y ahí se vería más clara la opción de intervenir. Y yo creo que no han estado fuera las opciones de amedrentamiento de Estados Unidos. El otro día, el día 16 de abril, hubo un dron que circunvaló ahí la zona sur de Cuba, llegó hasta Santiago de Cuba, viró hasta La Habana. Es una operación de reconocimiento, pero que se hace sobre todo en zonas de conflicto. Y como quiera que sea, es una señal de marcarle territorio al gobierno cubano por parte de la Marina de Estados Unidos, por parte del gobierno de Estados Unidos. Voló por más de 6 horas sobre Cuba, en reconocimiento
y lo que se pudiera leer como diciendo, ¿dónde están tus fuertes militares? Pues ese dron ya lo recogió. Sí, bueno, yo creo que es importante eso. Y el otro punto que tú apuntaste, el tema de la compensación de propiedades, hay que ver, o sea, recuerda que hay dos casos pendientes de una decisión de la Corte Suprema. Yo creo que eso va a estar muy, muy vinculado a cualquier decisión y lo que podría hacerse es reanudarse las conversaciones en serio sobre este tema, que Cuba no se las tomó, yo creo, en serio, en las dos rondas que se hicieron el año 2015 durante el deshielo. Hubo dos rondas para abordar el tema de las compensaciones. Eso se canceló cuando el primer mandato de Trump. Y bueno, pues yo creo que sí, que ese tema hay que resolverlo de alguna manera. Son de las propiedades reconocidas como expropiadas que están registradas en los canales del gobierno de Estados Unidos del año 70, son alrededor de 5.000 propiedades. Esas son las que básicamente creo que hay que de cualquier manera compensar. Eso es una asignatura pendiente para... Otro punto a tratar. Voy a traer las declaraciones del presidente Donald Trump sobre las preguntas más recientes que le han hecho sobre Cuba. Se vuelve a pronunciar. Vamos a verlas. Wilfredo Cancio Isla, te invito. And very soon this great strength will also bring about a day, 70 years in waiting. It's called A New Dawn for Cuba. We're going to help them out with Cuba. We have a lot of great Cuban Americans. Not too many people in this audience, I don't think, but you go to Miami, we have people, Cuban Americans, people that were brutally treated, whose families were killed and brutalized, and now watch what happens. Vemos al presidente Donald Trump casi que a diario pues responder preguntas sobre Cuba cuando dice se está enfocando en Irán. Wilfredo Cancio Isla, por tu experiencia como periodista, no solamente aquí en Estados Unidos y atendiendo el tema Cuba, sino desde Cuba, ¿cómo verías en los próximos días? ¿Cuál sería el escenario de lo que realmente pudiera ocurrir en La Habana? ¿Otra Venezuela en las manos de una persona que pertenece al régimen? ¿O finalmente los Castros, algo difícil de creer, sobre todo el gobernante designado, dictador cubano Díaz-Canel, acepte algún tipo de negociación con la administración Trump? Bueno, de hecho, las negociaciones están en marcha, ¿no? Y todo el mundo, creo que de ambas partes estamos conscientes o están conscientes de que algo va a pasar, de que algo tiene que pasar, porque evidentemente la situación de Cuba, el sistema cubano colapsó, no es que va a colapsar, sino que el sistema colapsó, está en un conteo regresivo para su sepultura, y simplemente las propias entidades del régimen, los propios jerarcas del régimen, saben que tiene que producirse un cambio, y no hay que esperar que el periodo de Díaz-Canel expire, que recuerda que expira en abril de 2028. No creo que el pueblo cubano ni la situación aguante para esperar la salida normal de Díaz-Canel del poder. Entonces, evidentemente, habrá que ver en los próximos días. Yo, en cuanto a los pronósticos, soy cauteloso. Aquí hay personas que esperaban que el 20 de mayo, que estaba prácticamente a la vuelta de la esquina, iban a celebrar una Cuba libre. Después hay un congresista, Carlos Jiménez, ha dicho que el próximo año celebrará el Año Nuevo en Cuba, con una Cuba ya independiente y democrática. Bueno, yo creo que en los próximos, en la medida que vaya evolucionando esta negociación, que tiene una parte también de hostil, una parte de presión y una parte de caldera, de olla de presión interna también. Aquí hay dos partes en este juego. Bueno, en esa medida se van a producir los cambios y veremos a ver cómo son. Pero prefiero, Yeleni, ser muy cauteloso a la hora de pronosticar una salida. Recuerdo siempre que en política casi siempre lo importante es lo que no se ve.
es lo que no se hace y lo que no se ve, porque realmente se queda en esa mesa de negociación. Ahora, hay un ultimátum y tenemos que estar pendientes a esa fecha. Es más cercana que mayo del año que viene. Y vencido ese ultimátum, algo tendremos que ver, porque algo hay que hacer si una parte no cumple con el mismo. Yo creo que lo más urgente y lo más realmente inteligente que puede hacer el gobierno cubano en este momento es justamente liberar los presos políticos. Es decir, yo creo que esa es una clave y además una cantidad de presos del 11J injustamente del 21. prisioneros. Están los presos de la Guinera, que hay muchísimas injusticias, incluso hasta un prisionero que no estaba ese día en la Guinera y está cumpliendo una cárcel. Es decir, yo creo que el primer paso, y Estados Unidos lo sabe, yo creo que Cuba lo sabe, es liberación de los presos políticos y buscar una alternativa. Ya han tratado de hacer curitas en la situación económica, pero hay que liberalizar totalmente las fuerzas productivas, darle potestad a la gente, aunque se tenga que enriquecer, que se pueda enriquecer y que haya, o sea, que deje de pesar el condicionamiento ideológico y la represión política para cualquier actividad que se desarrolle dentro de Cuba. Eso está incluso dicho ahí en la declaración que envió el Departamento de Estado, Yo creo que vamos a tener unas semanas intensas las próximas semanas. También creo que debe haber una resolución, por lo menos en el caso de Irán, y esto allana también el pavimento para que Cuba, que está evidentemente sobre la mesa del gabinete de Trump, porque es también parte del legado de Marco Rubio. Yo creo que eso debe quedarnos claro. Si hay una presión sobre el tema cubano, se lo debemos también al secretario de Estado, que lo ve también como parte de su legado y de su carrera política, como la consecución máxima de su carrera política. Y eso está pesando definitivamente. Sin lugar a dudas, esa guía del secretario de Estado Marco Rubio pues ha servido de mucho y ha dado mucha luz también a entender el caso de esa dictadura que muchos otros presidentes pues prometían pero nada hacían. Wilfredo Cancio Isla, estamos hablando, gracias. No me has dicho nada, estamos hablando del día del cumpleaños de Díaz-Canel. Díaz-Canel nació a unos kilómetros de mi pueblo. Yo soy de Santo Espíritu, Díaz-Canel es de Placeta, con una diferencia prácticamente de mes y medio. Somos la misma generación. Fue compañero de estudio de muchos de mis colegas en el preuniversitario. Desgraciadamente hoy es también la fecha de nacimiento de Adolfo Hitler. Así que saca tú las comparaciones. No, es que astralmente las estrellas no se equivocan al parecer. No soy mucho de la astrología, pero lo poco que he leído, siempre algo tiene que ver numéricamente con el nacimiento de cada cual. 20 de abril. Es algo que no hubiera querido recordar. Sabía lo de Hitler, pero no tenía que recordar la de él, porque ya casi que olvido la del Castro Mayor, y es algo que me pesó muchísimo en todas las escuelas dentro de Cuba esa fecha. De nuevo, mil gracias. Te invito a que regreses una vez se acabe esa fecha del ultimátum y, ¿por qué no?, a analizar, más que bienvenido, a analizar de vez en cuando qué es lo que está ocurriendo dentro de Cuba. Lo publicas en tu diario digital, Café Fuerte, a quien invito. Voy a poner el link en la descripción de este programa para aquellas personas que no conocen del periódico, del diario, dirigido por el periodista Wilfredo Cancio Isla y otro equipo también de periodistas reconocidos aquí en Miami, periodistas cubanos, que por favor vayan y visiten la página. Tiene excelentes artículos que hay que leer, fáciles de leer, cortos, no son una longaniza de hojas y comerciales en el medio que hay que estar evitando, y enseguida se puede actualizar de lo que está ocurriendo. Te agradezco la consideración, de verdad. Un abrazo. Todo el tiempo. A ti, que trabajamos juntos y que regreses a mi nueva etapa, es un gran honor, porque sé la talla de periodista que eres y te respeto muchísimo por ello. Gracias a ti. Un placer nuevamente. A usted, no se vayan, ni más ni menos. Con Yelenis Reina continúa. Tengo un poco más de información que le va a interesar. ¿Sí? Si vive aquí en Miami, le espero.
A esta hora aquí en Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina, el tema de nuestro bello y gran Miami, sí, se desarrolla, pues brotan nuevos rascacielos de la tierra, pero aquellas personas que rentan están enfrentando un gran problema, porque Miami se ha convertido, según una encuesta de The Wallet Hub, esto es un sitio estadounidense que analiza la economía y las finanzas de los estadounidenses, acaba de arrojar que la ciudad de Miami está en el número último en las ciudades asequibles para poder rentar. He invitado a una agente de bienes y raíces, a Jennifer Fernández, me acompaña vía Zoom. Bienvenida, Jennifer, para hablar un poquito de esto y de muchas otras cosas del mundo de bienes y raíces. Bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes? Muy bien, Yeleni, gracias por tenerme en tu programa. Muy feliz de estar aquí contigo. Gracias por aceptar. Estábamos conversando antes de otra cosa y entonces estábamos las dos aquí pues muertas de risa. Pero no, ya le daremos un tip de lo que era, tampoco que es tan privado. Jennifer Fernández, te he invitado para que me digas un poco qué podrían hacer esas personas que están enfrentando esa tarifa tan alta en cuanto a la rentabilidad en las viviendas aquí en la ciudad de Miami, no en la de compra, que es lo que más preocupa, sino es la que rentas. Claro que sí, sí, las rentas se han convertido, se han disparado, es una cosa increíble. Y todo tiene que ver, por supuesto, porque la venta de las propiedades como tal han subido el precio también. Y cuando te pones a mirar, no solamente es el valor de la vivienda, es que los mismos dueños de propiedad están viendo que todos sus gastos siguen subiendo también y por eso es que la renta aumenta. Porque hoy por hoy no solamente es el mortgage, estamos hablando de que los seguros han subido, los impuestos de las propiedades han subido, las mismas, los gastos de las asociaciones también han subido. Entonces, eso ha hecho que las rentas suban increíblemente. Entonces, desafortunadamente, todas las personas que están en estos momentos rentando se las están viendo bien difícil para poder conseguir un lugar que se pueda pagar. Quizás ellos no se Bien han dado complicado. cuenta, pero esta página web de Wallet Hub, quiero citarla, ha arrojado un dato clave y es que más del 60% del ingreso promedio de los residentes se destina al alquiler. Lo que el estándar recomendado era del 30%, es decir, que se duplicó, pero rapidísimo. Correcto, y todo pasó después de la pandemia del COVID en el 2020. Antes del 2020 todavía se podía ver propiedades que el averaje creo que estaba en 1.300, $1.400 al mes, que no es que estuviera barato, pero se podía pagar aún, todavía tenía cierta cantidad de dinero que se podía pagar. Después del COVID, las propiedades yo digo que casi duplicaron en valor. Y todo es porque la mayoría de las personas ahora están trabajando de casa. Bueno, ya no tanto, pero después del COVID, muchas personas estaban trabajando de casa, querían un lugar donde estar, no había muchas ventas de propiedades. Y entonces eso hizo que la falta de inventario hizo que los valores de los precios subieran mucho más. Entonces ha sido como un efecto dominó, donde hemos visto que ha subido, 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 subido y hasta ahora no ha bajado. Pero bueno. Yo creo que podemos ver la luz al final del túnel, ¿verdad? Porque en los últimos meses sí hemos visto como que el mercado como que está haciendo un settlement, como decimos nosotros, está como quedando en un Estabilizando. lugar. Gracias, estabilizando. Y vemos, bueno, en condados como Broward, por ejemplo, donde hay zonas donde las propiedades sí han bajado un poco de precio. Donde antes costaban 500 o 450 mil dólares, ya todavía las podemos ver en 400, 380. Yo digo que todas las personas que están rentando siempre es mejor tratar de comprar, tratar de evitar, porque desafortunadamente esa renta que usted está pagando, eso es algo que va a ir directamente al préstamo del dueño de la propiedad y usted siempre va a estar pagando esos altos precios sin tener nada que sea suyo. Esa inversión pues no es suya, es de quien le renta. Tengo una gráfica, ahí está en Exactamente. pantalla. Las rentas por largo tiempo en Miami pues están costando un promedio de entre $2.665 al mes. Y el resto de la nación estadounidense solo están pagando $1.910. La fuente es de Zillow, otra plataforma también sobre el mercado de bienes raíces, y siempre están al día. Y tengo una
un momento que muchas personas dicen, bueno, esto es lo que dice The Wallet Hub, esto es lo que están pagando los que rentan. Pero yo quiero traer ahora un momento de lo que piensan esas personas aquí en Miami. Mi reportero estrella, yo le digo Ignacio González, salió a hacer preguntas porque son ellos los que están teniendo ese conflicto, ese problema de estar pagando diariamente, mensualmente mucho más. Aquellos que tienen contrato mes a mes, pues también se ven muy afectados. Los que tienen contratos anuales, igual cuando se vence ese año, a ver con qué se topan, con qué incremento en esa mensualidad de pagar renta. Vamos a escucharlo, le invito, Jennifer. Bueno, nosotros somos managers de un edificio y ahí lo que hace es, hasta ahora ha subido, no mucho, pero ha subido, incluso este mes le subieron a una persona $50. $50. Más o menos, ¿cuánto vale un apartamento de un cuarto en la actualidad? Nosotros no tenemos un cuarto, pero están sobre los 1.700, 1.750 más o menos, por lo bajo. ¿Y un efficiency cuánto vale más o menos? Puede conseguirlo en 1.100 o $1.000. 1.100 o $1.000. Con las condiciones actuales está entonces bastante caro, ¿no? Sí, está caro, sí. Muy buenas tardes. ¿Las rentas han bajado de precio o han subido de precio? No, han subido de precio. De bajar nada, absolutamente. ¿Hasta cuándo? No sabemos. Muy buenas tardes. ¿Cómo usted ve el precio de la renta ahora mismo? ¿Ha bajado o lo ve que ha subido? No, veo que sube para arriba como un caballo. Por ejemplo, ¿cuánto vale un apartamento de un cuarto? No, una efficiency vale 1.200 pesos. Un efficiency, o sea, un cuarto con cocina y el baño y todo incluido. Sí. No, hoy día están por las nubes, o sea que nada de bajar, antes han subido. Por ejemplo, hace un año atrás o 2 años atrás estaban más bajas las rentas que ahora. Sí, un poco, más bajas, así como no. Por ahí no mucho tampoco, un 10 o 15%. Más o menos, ¿en cuánto está un apartamento de un cuarto, por ejemplo? ¿Apartamento de un cuarto? No, eso vale 1.500 pesos para arriba. Un apartamento. ¿Sí? Y, por ejemplo, un efficiency. No lo consigue menos de 1.100, $1.200. ¿Qué usted me puede decir sobre el precio de la renta? ¿Ha notado que ha bajado, que ha subido? Bueno, las personas se quejan un poco sobre la renta. Verdaderamente los salarios no creo que no dan mucho. Las personas se ven un poquito ahogadas en eso. Pero ahora mismo, por ejemplo, un efficiency está bien económico o no está muy asequible, más o menos. Más o menos, sí, más o menos. No está muy caro que digamos. ¿Qué precio usted llama, no, caro? Bueno, pues yo lo he visto hasta 1.200. ¿No? 1.200 por un cuarto y un baño. Sí, pues yo lo he visto. Un efficiency. Cuando yo llegué aquí hace muchos años, un efficiency estaba en $300, $350. Eso, a la altura que está este precio ahora, es inalcanzable para una sola persona. Normalmente cuando tú te rentas en un efficiency porque estás acabado de llegar, estás empezando, tu salario no oscila en la cantidad suficiente como para rentarte un apartamento. Es así lo que muestran muchos estacionamientos en las afueras de casas. No precisamente, me refiero a los suburbios, ¿no? Donde ves en el frente de las casas ves hasta 8 autos estacionados, y es que se han tenido que unir los familiares para poder pagar esta renta. Lo más grande que estamos teniendo con eso es que los salarios de una sola persona, el salario mínimo en Miami está ahora, creo que ahora en septiembre va a subir a $15 la hora, pero sigue siendo 14. Eso es un salario bien poquito. Estamos hablando de que una persona está haciendo menos de $2.000 al mes y tiene que estar pagando, esto es una sola persona, un estudio de $1.200 al mes. ¿Con qué vive? ¿Con qué paga su carro? ¿Con qué paga su seguro? ¿Con qué va a comer? ¿Con qué va al supermercado? Definitivamente es una cosa impresionante lo caro que se han puesto los alquileres en el sur de la Florida. Y esa es la solución que ellos le han tenido que tomar, pues unirse varias familias y poder rentar en una propiedad. Ahora, agente de bienes y raíces, Jennifer Fernández, quiero que me hables un poco la solución para las personas mayores que son propietarios de casas, pero se les está haciendo difícil pagar ese seguro, muy teniendo en cuenta que ellos tienen un descuento en esos pagos de seguro, pero igual está altísimo. Todavía no se ha reformado esa ley de los impuestos que se está queriendo buscar para la persona de la tercera edad.
Pero en el medio de todo eso y a la espera de que se apruebe esto en los próximos meses, si es que se llegara a aprobar, afortunadamente, ojalá y Dios lo quiera así, ¿qué le Dios recomienda a esos propietarios mayores? ¿Qué le recomendarías? Bueno, te cuento, Yelenis, que las personas mayores de 62 años, 65 años que ya aplican para Medicare, la mayoría sí van a tener una ayuda con los impuestos que ya está actualmente. Tienen lo que le llaman Senior Discount, Homestead Exemptions, que sí le bajan lo que es los impuestos de la propiedad bastante. El seguro, sin embargo, eso no ha bajado. Los seguros siguen siendo brutales para todo el mundo. Entonces, una solución que muchas personas no saben que está disponible o le tienen miedo o tal vez no entiendan bien cómo funciona es la hipoteca revertida. Yo hago muchísimas hipotecas revertidas. Es un estilo de préstamo que le permite a las personas acceder a la plusvalía de su propiedad sin tener que venderla, siempre manteniendo la propiedad en el título de ellos. O sea, no es un préstamo donde usted le está vendiendo la casa al banco. Eso es un mito. La casa sigue siendo suya. Es como tener un préstamo regular. La gran diferencia es que no requiere pagos mensuales. Entonces, eso es algo que muchas personas están haciendo ahora para poder sobrevivir a los altos costos de vivir en el sur de la Florida. Muchas personas me preguntan, para hacer la hipoteca revertida, ¿tengo que tener la casa ya paga, yo aún pago un mortgage? Lo pueden hacer. La propiedad tiene que tener plusvalía. Ok, eso lo tenemos claro. Ahora, como estábamos hablando, la razón por la cual han subido tanto las propiedades, esa plusvalía para personas que compraron la casa hace más de 5, 6, 7 años, que la mayoría de las personas mayores la tienen hace mucho más que eso, la propiedad tiene plusvalía, porque en los últimos 6 años las propiedades han duplicado, si no triplicado su valor. O sea que afortunadamente es algo que pudiéramos hacer. Las hipotecas revertidas son muy específicas a cada cliente, cada persona es un caso diferente. Mi recomendación es siempre, denos una llamada, podemos ver su caso, podemos ver si esto es algo que lo va a beneficiar a usted y cómo lo va a beneficiar, ¿ok? Pueden llamar a mis oficinas. Ahí tenemos en pantalla el número, de pantalla de tu oficina. Correcto. Y también la página web, la cual puedes mencionar, Jennifer Fernández. Larevertida.com. Muy fácil. Un nombre facilísimo. Sí, yo creo que esa fue la idea, es algo que sea simple, que se puedan acordar fácilmente y bueno, la puedan acceder sin tantas complicaciones. Y llamar a ese número que ven en pantalla, que es el 786-505-8186. Jennifer Fernández, a modo de cierre te quiero invitar a que veamos junto a nuestra audiencia también la nueva torre que vamos a poder disfrutar. Así se ve en ese dibujo y quisiera que muchos ya pudieran verla porque pudiera estar lista para el año 2027. Le hablo del Waldorf Astoria Miami. Va a ser el primer superedificio de nuestra ciudad de Miami. Ese proyecto va a ser para residentes de Miami y va a tener 100 pisos y va a estar listo en el 2027. Va a tener 1.049 pies de altura, unos 320 metros, wow, con sus 100 niveles. Es un complejo mixto, hotel de lujo y residencias. ¿Tú crees que se puede rentar allí? ¿Por cuánto más o menos el piso? Dame un estimado. Estamos hablando en de el Waldorf algo Astoria, bien Miami. Costoso. Yo creo que los apartamentos más baratos de Waldorf van a estar aproximadamente entre $500,000 y $600,000. Imagínate, una renta ahí, yo creo que no baja de $4,000 al mes, Yelenis. Bueno, para los que vivimos en Miami, bueno, nunca se sabe. Para los que vivimos en Miami es sí, la lotería está ahí, cualquier cosa pasa. Los datos globales dicen que existen 250 edificios rascacielos de estos superaltos en el mundo. Casi la mitad está en China. Emiratos Árabes Unidos tiene 37. Estados Unidos tiene 31. Una cifra que se ha triplicado en 7 años. Pero todavía no está en esa cifra porque dicen que hasta que no se termine. Yo lo que sí sé, mira, ahí se ve desde una de las oficinas, la Torre de la Libertad, qué bonito tener una oficina allí, un estudio. Bello. El estudio de ni más ni menos, ¿te imaginas? Desde allí para poder tener estas entrevistas. Estoy segura que vas a querer ir allí al estudio todos los días, todas las semanas vas a querer estar allí. Bueno, pero solamente por el tráfico, lujo. Yelenis, ay Dios mío.
Nunca. Bueno, lo que no se ha dicho, quizás tenga un helipuerto, esa torre. Y entonces ahí, Sí, desde que hay varios ahí que Miami, lo tienen. desde el Aeropuerto Internacional de Miami o desde el Miami Airport, quién sabe, desde aquí en Alapata, en el Alapata Airport, de Opa-locka, el Opa-locka Airport, también puede salir desde ahí, hay varios puntos, tú escoges. Sí. Así Eso puedes no tiene problema, montarte. vamos en helicóptero. Ninguno. Helicóptero, eso está ya. Yo también soy de las de cero tráfico. Te llevo Ahora, conmigo, Yelenis. por favor, yo lo que sí te digo es que si a mí hay que hacerme tomar el palmetto para llegar allí, me niego. Me niego. Por Porque muy sin linda que este sea la edificio, vista, ¿verdad? sin este edificio terminado, y cuando empiecen a llegar residentes allí y se suben al palmetto, no, yo soy de las primeras que va a salir corriendo. No, voy a poner una antena de televisión desde la casa. 836. No, Así mismo. no, y ese arreglo del aeropuerto y ese cruce del 836 que no termina. No me lo quiero Tranquila, imaginar. nos vamos en el En el avioncito. helicóptero. El helicóptero. En el helicóptero. Muchísimas Seguro gracias que a la sí. gente de Bienes y Raíces, Jennifer Fernández, por acompañarme a esta hora aquí en Ni Más Ni Menos con esas noticias entre agridulces de nuestro bello Miami, pero es lo que está ocurriendo y hay que tomar medidas, hay que hacer un plan, aquellos que están rentando, a ver cómo logran acabar de invertir en su propio techo. Gracias una vez más. Gracias, Yelini, por tenerme en tu programa. Muchas bendiciones para ti. Gracias, igualmente. Ahí tiene la información de la gente de Bienes y Raíces. Llámenla, contacte con ella para que ella pues responda a sus preguntas. A continuación, con sus saludos, estoy de vuelta. Ese es casi nuestro último segmento ya del programa de Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. No se vayan. A esta hora, en Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina, es tiempo de leer sus comentarios en un anterior programa. Abrimos pantalla, justo así, ahí está. Y comienzo por este comentario que escribió Anthony0076. Dijo, me suscribo a este canal, no lo había visto nunca y me parece que está súper bien, gracias. No sé si soy yo o que me parece que muy buen contenido, que te informa de una forma muy sencilla y profesional, a diferencia de muchos otros canales de noticias. Me vas a buscar problemas, Anthony. Muy buena calidad de sonido para escuchar en el trabajo y quieres solamente escuchar y atender a lo que se cuenta. Pues nada, muchos éxitos y muy fan al canal. Gracias, Anthony, por ese párrafo. Y 2 corazoncitos me da, pues ya te estoy regalando ese corazoncito que desde el control te está dando ya Juanpi, Nakamura, Marco Gómez. Ese es mi equipo. Elmer Muñiz Crespo escribió, muchas gracias, también Esteban, no lo puedo dejar fuera, que recientemente se ingresó al equipo y no lo puedo dejar fuera. Elmer Muñiz Crespo escribió, muchas gracias por todo desde Cuba. No, gracias a ustedes, Elmer, que nos ven desde Cuba y de diferentes partes del mundo. Corazoncito para ti. María Aldalia Gilbert escribió, veo el programa en diferido, excelente programa. Gracias, María Aldalia, por verlo, tu corazoncito. Claribel, gracias. Susana Santana, esto para leer los nombres de varios, ¿no? Susana Santana, gracias por comentar. Bendiciones también para ti y tu familia. Eliezer Almaguer, gracias. Leonardo, gracias. Yudarki Cristina Arencibia Socar, gracias. A todos, 1000 gracias por ver no solo ese programa, por ver el canal, por haberse suscrito. Y si no tienen tiempo de verlo en vivo, una vez sale a las 5 en punto de la tarde por mi canal de YouTube, pues ahí está, ahí va a quedar. Y si le avisa, pues lo va a guardar y ya suena la campanita para que más tarde lo pueda ver en la comodidad de su casa y con sus familiares. Muchos me han escrito, Yelenis, no te vemos a esa hora, pues espero que mi esposa llegue y así lo vemos juntos en la noche. A todos, 1000 gracias de veras por suscribirse. Ya somos más, quise decir, se me adelanté en la S, ya somos muchos más. Y les estoy agradeciendo infinitamente. Nos ven primeramente desde Estados Unidos, en segundo lugar está Cuba, en tercer lugar está España, gracias. En cuarto lugar está México y en quinto lugar está Brasil. Voy a seguir trayendo esta data más a menudo para ver desde dónde ven el programa. Ni más ni menos con Yelenis Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Hasta la próxima. Les espero.